La filosofía de la libertad, que Rudolf Steiner publicó en 1894, cuando solo tenía 33 años, representa no solo el trabajo filosófico de su juventud, sino también la base epistemológica y ética sobre la cual se construiría todo su trabajo posterior en ciencia espiritual, antroposofía, pedagogía Waldorf y muchas otras áreas, y sigue siendo hasta el día de hoy un texto filosófico de extraordinario rigor que aborda la cuestión central de la existencia humana. Si somos genuinamente libres o simplemente títeres de fuerzas que nos determinan por completo. A través de un minucioso análisis fenomenológico que no adopta posiciones dogmáticas, sino que invita al lector a verificar cada paso a través de su propia experiencia consciente. El título original en alemán, Die Philosophie der Freiheit, podría traducirse tanto como la filosofía de la libertad como la filosofía de la libertad, porque la palabra Freiheit en alemán conlleva ambos significados de libertad como un concepto abstracto que debe ser investigado filosóficamente y como una cualidad vivida de ser libre que una persona puede realizar o no en la vida concreta. Y esta ambigüedad es intencional porque Steiner está haciendo simultáneamente un análisis teórico de la posibilidad de la libertad y ofreciendo una forma práctica para lograrlo. La obra se divide en dos partes principales que corresponden a dos aspectos fundamentales del problema de la libertad. La primera parte, titulada La ciencia de la libertad, investiga la cuestión epistemológica de si podemos tener conocimiento libre no determinado por factores externos a la conciencia y cómo. La segunda parte, titulada La realidad de la libertad, investiga la cuestión ética de si podemos tener una acción moral libre no determinada por impulsos naturales u órdenes externas y cómo. Esta estructura refleja la profunda convicción de Steiner de que la libertad genuina requiere que tanto el pensamiento libre como la acción libre operen en armonía. El pensamiento sin acción permanece estéril y abstracto. La acción sin pensamiento permanece ciega y sin libertad incluso cuando parece espontánea. El argumento central que recorre toda la obra es radical y contrario a la intuición de la mentalidad moderna, acostumbrada a ver el pensamiento como meramente pasivo y determinado. Steiner sostiene que el pensamiento, cuando se experimenta adecuadamente, no es un proceso mecánico que ocurre en el cerebro de acuerdo con leyes causales, sino una actividad libre de la conciencia que crea comprensión a través del propio esfuerzo, y que es precisamente en esta actividad de pensar donde la libertad humana tiene su raíz y fundamento. La primera parte del libro no comienza con declaraciones dogmáticas sobre la naturaleza del conocimiento, sino con una invitación a observar cuidadosamente lo que realmente sucede cuando sabemos algo. Steiner pide al lector que tenga en cuenta que la experiencia ordinaria se presenta inicialmente dividida en dos partes, aparentemente separadas. Por un lado, están las percepciones sensoriales y los estados internos de sentimiento y voluntad que simplemente se nos dan sin nuestra elección. No decidimos ver el rojo cuando miramos una rosa roja. El rojo simplemente aparece en el campo visual. No decidimos sentir dolor cuando tocamos el fuego. El dolor simplemente surge. Por otro lado, están los conceptos y pensamientos a través de los cuales comprendemos y organizamos las percepciones. El concepto de rosa, rojo o dolor no se nos da directamente en la percepción, sino que es una contribución que la conciencia pensante aporta a través de su propia actividad. Esta división entre datos perceptivos y conceptos de pensamiento es un hecho primario de la experiencia que cualquiera puede verificar sin necesidad de una teoría filosófica previa. La pregunta crucial entonces es, ¿cómo se relacionan entre sí estas dos mitades de la experiencia, percepción y concepto? El realismo ingenuo supone que las percepciones representan objetos externos reales que existen independientemente de ser percibidos y que los conceptos son meras copias mentales de estos objetos, formados pasivamente en la conciencia a través de procesos causales. El idealismo supone que solo los conceptos son reales y que las percepciones son ilusiones o apariencias sin realidad propia. Steiner rechaza ambas posiciones por considerarlas basadas en presuposiciones no examinadas y propone una solución radicalmente diferente. La percepción y el concepto no son dos realidades separadas que se representan entre sí, sino dos mitades de una única realidad completa, que la experiencia separa artificialmente y que el pensamiento debe unir. La rosa roja que veo no es un objeto externo representado en mi mente, ni una ilusión creada por la mente, sino que es una realidad que la percepción me da solo parcialmente como una impresión sensorial roja, mientras que el pensamiento me da descanso a través del concepto rosa. El objeto real completo es la unidad de percepción y concepto reunidos a través de la actividad cognitiva.
Este encuentro no es automático ni pasivo, sino que requiere un esfuerzo activo de pensamiento, que busque un concepto apropiado para cada percepción, y así reconstruya la realidad en su totalidad dentro de la conciencia. El capítulo sobre el pensamiento que Steiner considera más importante de toda la primera parte, y que revisó y ampliado varias veces a lo largo de sucesivas ediciones del libro, desarrolla un argumento sutil pero devastador contra cualquier forma de determinismo aplicado al pensamiento. El argumento se desarrolla más o menos así. Si el pensamiento estuviera completamente determinado por procesos cerebrales o por leyes lógicas externas o por cualquier otro factor que no sea la actividad libre de la conciencia pensante misma, entonces sería imposible distinguir entre el pensamiento verdadero y el falso porque ambos serían igualmente producto de la determinación causal. Si me veo obligado a pensar que 2 más 2 son 4 por procesos cerebrales y otra persona se ve obligada a pensar que 2 más 2 son 5 por diferentes procesos cerebrales, no hay base para decir que uno es correcto y el otro incorrecto porque ambos son meros efectos necesarios del antecedente. Causas. El hecho de que podamos reconocer algunos pensamientos como verdaderos y otros como falsos, que podamos corregir errores de razonamiento, que podamos evaluar argumentos como válidos o inválidos, presupone que tenemos acceso a criterios de verdad que trascienden la determinación causal y que pueden aplicarse libremente a través de la actividad del pensamiento consciente. Cuando reconozco que el argumento lógico es válido, no estoy siendo forzado causalmente a este reconocimiento, sino que veo directamente la necesidad lógica inherente al argumento. La necesidad lógica no es una causa externa que fuerza el pensamiento, sino un contenido que el pensamiento aprehende a través de su propia actividad. Esta comprensión de la necesidad lógica es un paradigma de libertad genuina, porque no es arbitraria ni está determinada externamente, sino que es autodeterminación a través del conocimiento de las razones. Soy libre precisamente porque actúo basándose en una comprensión de la necesidad racional en lugar de ser empujado por causas ciegas. Steiner utiliza el término técnico intuición para describir esta capacidad de aprender directamente contenidos ideales a través del pensamiento, y sostiene que la intuición es la actividad más libre que un ser humano puede ejercer porque no es una recepción pasiva de información externa ni una construcción arbitraria de una fantasía subjetiva, sino que es una participación activa en la realidad espiritual objetiva de ideas y conceptos que existen independientemente de la conciencia individual, pero que se vuelven conscientes solo a través del esfuerzo de pensamiento individual. La segunda parte del libro, que aborda la cuestión de la libertad ética y la acción moral, desarrolla un argumento paralelo al de la primera parte, pero aplicado al ámbito de la voluntad y la acción en lugar del pensamiento y el conocimiento. Así como la primera parte mostró que el pensamiento es libre cuando se basa en la intuición de conceptos, en lugar de en la determinación causal, la segunda parte muestra que la acción es libre cuando se basa en la intuición moral de valores, en lugar de la obediencia a impulsos naturales o órdenes externas. Steiner identifica 3 niveles progresivamente más altos de motivación que pueden guiar la acción humana. En el nivel más bajo están los impulsos naturales y los instintos biológicos, hambre, sed, deseo sexual, miedo al dolor, que están completamente determinados por la naturaleza física y que no implican una libertad genuina, porque una persona simplemente actúa automáticamente cuando el impulso es lo suficientemente fuerte. En el nivel intermedio se encuentran las normas morales y los mandatos externos, reglas religiosas, leyes sociales, principios éticos abstractos como el imperativo categórico de Kant, que representan un avance sobre los impulsos naturales porque implican un elemento de razón y universalidad. Pero aún así, no constituyen una libertad genuina porque una persona obedece a una autoridad externa en lugar de actuar por su propia determinación. Solo en el nivel más alto de intuición moral individual encontramos libertad genuina, donde una persona actúa basándose en la percepción directa del valor único de una situación particular sin la mediación de reglas generales o órdenes externas. Esta intuición moral no es un sentimiento vago o un capricho arbitrario, sino una aprehensión reflexiva de un imperativo ético específico que surge de la comprensión completa del contexto único de la situación. Es ver directamente que esta acción particular es justa aquí y ahora para estas personas en estas circunstancias. No porque obedezca una regla general, sino porque realiza un valor que la intuición percibe como apropiado. Steiner llama a este nivel superior de moralidad individualismo ético, para enfatizar que no es egoísmo, sino una ética basada en el pleno desarrollo de la individualidad, capaz de una intuición moral directa, en lugar de obediencia a la autoridad.
El concepto de imaginación moral, que Steiner introduce como complemento necesario de la intuición moral, representa la capacidad creativa de idear acciones nuevas y únicas, apropiadas para situaciones específicas, en lugar de simplemente aplicar repetidamente reglas ya hechas. Así como un artista creativo no sigue fórmulas mecánicas, sino que crea obras únicas a través de una visión imaginativa informada por el dominio técnico, una persona moralmente libre no sigue reglas mecánicas, sino que crea acciones morales únicas, a través de una intuición ética informada por entendimientos, guión de la naturaleza humana y el contexto social. Esta analogía con la creatividad artística es crucial para entender lo que Steiner quiere decir con libertad. No es la capacidad de hacer algo arbitrariamente y sin restricciones, sino la capacidad de actuar creativamente en respuesta a las necesidades percibidas de una situación, del mismo modo que un artista es libre de no pintar nada al azar, sino de expresar una visión genuina mediante el dominio de la técnica. La libertad requiere tanto de la intuición de lo que se debe hacer como de la capacidad técnica para llevarlo a cabo. Una persona puede tener profundas ideas morales, pero si carece de las habilidades prácticas para implementarlas, permanece impotente. A la inversa, una persona puede tener enormes habilidades técnicas, pero si carece de intuición moral, utilizará estas habilidades para propósitos triviales o incluso destructivos. El pleno desarrollo de la individualidad libre requiere el cultivo de ambos aspectos, la capacidad de intuición moral mediante el pensamiento claro y la observación cuidadosa, y la capacidad de acción eficaz mediante el desarrollo de una fuerte voluntad y habilidades prácticas. La crítica devastadora que Steiner dirige contra las teorías morales basadas en la obediencia a órdenes externas, ya sean religiosas, sociales o racionales, no es que tales teorías sean completamente inválidas, sino que representan etapas de transición del desarrollo moral apropiadas para personas que aún no han desarrollado una capacidad para la intuición moral individual, pero que eventualmente deben ser trascendidas en favor de una moralidad genuinamente libre. Un niño pequeño necesita obedecer las reglas impuestas por los padres porque carece de su propio juicio moral. Pero un adulto maduro que continúa obedeciendo simplemente las reglas sin comprender sus razones o evaluar su aplicabilidad a situaciones específicas no es moralmente libre, incluso si obedece buenas reglas. La moralidad basada en el miedo al castigo o en la esperanza de una recompensa, ya sea un castigo infernal o una recompensa paradisíaca en la religión, ya sea un castigo legal o una recompensa social en la sociedad, es la moralidad de un esclavo que actúa correctamente, no reconociendo el valor intrínseco de la acción correcta, sino mediante un cálculo egoísta de las consecuencias. Incluso la moral, basada en la obediencia a un principio racional universal, como el imperativo categórico de Kant, sigue siendo heterónoma, porque una persona se somete a la ley externa a su individualidad concreta, incluso si es la ley de la razón universal y no el mandato de una autoridad arbitraria. La autonomía genuina requiere que uno no solo siga la razón, sino que piense por sí mismo y llegue a sus propias ideas morales, a través de un esfuerzo individual de comprensión. No es suficiente estar de acuerdo con un principio moral que otros han articulado. Uno debe repensar el principio por uno mismo y verificar su validez a través de la propia intuición antes de aceptarlo como guía para la acción. El clásico problema filosófico de cómo conciliar el determinismo causal con la responsabilidad moral, que ha atormentado a generaciones de filósofos, recibe una solución elegante en el marco de Steiner. Una persona no es libre en relación con los impulsos naturales que simplemente le suceden, ni en relación con las percepciones sensoriales que simplemente se le dan. Pero es libre en relación con los pensamientos que crea a través de su propia actividad y las acciones que realiza basándose en intuiciones morales. La libertad no es la ausencia de determinación, sino la autodeterminación a través de razones que la conciencia capta y acepta como válidas. Cuando actúo basándose en una visión moral que he obtenido a través de mi propio pensamiento, no estoy siendo determinado por una causa externa ni actuando arbitrariamente sin razón, sino que me estoy determinando a través de una razón que reconozco como válida. Esta autodeterminación racional es compatible con la responsabilidad moral precisamente porque no es accidental ni forzada, sino que es una expresión auténtica de quién soy como individuo pensante capaz de intuición moral. Steiner puede así afirmar que todas nuestras acciones tienen causas, impulsos naturales, hábitos adquiridos, normas sociales internalizadas, intuiciones morales, y que algunas acciones son libres, aquellas que se basan en intuiciones morales que la conciencia ha captado a través de su propia actividad de pensamiento en lugar de simplemente recibirlas pasivamente de fuentes externas.
La diferencia entre acción libre y no libre no es la presencia versus la ausencia de causalidad, sino el tipo de causalidad. Causalidad a través de intuición consciente versus causalidad a través de fuerzas inconscientes. La dimensión espiritual de filosofía de la libertad, que muchos lectores pasan por alto inicialmente, pero que se vuelve progresivamente más evidente al releer, es que Steiner describe no solo una teoría filosófica, sino un camino de desarrollo espiritual, donde el pensamiento puro se convierte en el órgano de percepción de las realidades espirituales. Cuando Steiner habla de intuición de conceptos e ideas, no se refiere a construcciones mentales arbitrarias, sino a la aprehensión directa de realidades espirituales objetivas que existen en una dimensión que trasciende el mundo sensorial físico, el mundo de las ideas o logos cósmico, que es tan real como el mundo físico pero accesible solo al pensamiento puro, libre de la dependencia de la percepción sensorial. La capacidad de pensar puramente sin el apoyo de imágenes sensoriales, de seguir líneas de pensamiento abstracto a través de múltiples pasos lógicos, manteniendo una claridad total, de captar conceptos complejos en su totalidad. Estas capacidades, que la filosofía moderna a menudo trata como meramente técnicas, son para Steiner ejercicios espirituales que desarrollan el órgano supersensible de la percepción. La diferencia crucial es que mientras el misticismo tradicional busca experiencias espirituales a través de la supresión del pensamiento en favor del sentimiento o la voluntad, el camino de Steiner busca experiencias espirituales a través de la intensificación del pensamiento hasta el punto en que trasciende las propias limitaciones ordinarias y se vuelve capaz de percibir directamente las realidades espirituales. Esta es una forma específicamente moderna de espiritualidad apropiada para la era de la conciencia individual y el pensamiento científico. No requiere una fe ciega en las revelaciones externas, ni la sumisión de la razón individual a la autoridad tradicional, sino que invita a cada persona a verificar por sí misma mediante el ejercicio disciplinado de las capacidades de pensamiento que ya posee, pero que normalmente utiliza solo parcialmente. La recepción inicial de Filosofía de la Libertad cuando se publicó en 1894 fue tibia y confusa, porque los lectores no sabían cómo clasificar trabajos que no encajaban claramente en ninguna escuela filosófica establecida. Los filósofos académicos a menudo lo ignoraron o lo criticaron por considerarlo ecléctico e inconsistente, porque combinaba elementos del idealismo, la fenomenología, el empirismo e incluso el pragmatismo alemanes, de maneras que no respetaban las fronteras ortodoxas entre escuelas filosóficas rivales. Los espiritistas y teósofos quedaron decepcionados porque esperaban un tratado místico sobre revelaciones ocultas, y en cambio encontraron un análisis epistemológico riguroso y técnico, sin concesiones al sentimentalismo. Solo gradualmente, a lo largo de las décadas, a medida que la antroposofía se convirtió en un movimiento con una comunidad de practicantes dedicados, la filosofía de la libertad comenzó a ser reconocida como el texto fundamental crucial que estableció la base filosófica para todo lo que siguió. El propio Steiner consideró este libro como su contribución más importante, y a menudo insistió en que cualquier persona seriamente interesada en la antroposofía debería estudiarlo cuidadosamente porque contiene en forma filosófica rigurosa lo que trabajos posteriores sobre ciencia espiritual presentan en forma más descriptiva y accesible. La dificultad que muchos lectores experimentan con un estilo denso y una argumentación abstracta no es accidental, sino intencional. Steiner está exigiendo deliberadamente la capacidad de pensamiento del lector, porque desarrollar esta capacidad es precisamente el punto. Leer pasivamente un libro como si fuera una novela, esperando ser entretenido o informado fácilmente, es perder por completo su propósito. Debe estudiarse activamente con un esfuerzo concentrado para repensar cada argumento por sí mismo hasta que se vuelva completamente transparente. Y este proceso de estudio activo es en sí mismo un ejercicio espiritual que transforma las capacidades de la conciencia. El debate en curso entre los intérpretes sobre si Filosofía de la Libertad debe leerse principalmente como una obra de filosofía académica que puede discutirse y evaluarse utilizando herramientas críticas estándar de análisis filosófico, o como un texto espiritual esotérico que requiere una transformación interna del lector para ser comprendido adecuadamente, refleja una tensión genuina en el texto mismo entre la aspiración de Steiner de hacer una contribución rigurosa y respetable a la filosofía académica y su convicción de que la filosofía genuina debe ser un camino de transformación espiritual y no simplemente un juego intelectual abstracto.
Algunos académicos sostienen que deberíamos tomar la palabra de Steiner cuando afirma estar haciendo filosofía rigurosa y evaluar los argumentos según los estándares de la lógica y la evidencia que utiliza la filosofía académica, encontrando a menudo que los argumentos son problemáticos cuando se los somete a un escrutinio crítico riguroso. Otros argumentan que aplicar herramientas de análisis filosófico convencional a un texto que trasciende deliberadamente las presuposiciones de la filosofía convencional es perder por completo el punto. Es como tratar de apreciar la poesía usando solo la gramática o evaluar la música usando solo las matemáticas. La verdad probablemente radica en reconocer que la filosofía de la libertad opera simultáneamente en múltiples niveles y puede abordarse legítimamente de múltiples maneras, como filosofía técnica que ofrece argumentos específicos sobre epistemología y ética que pueden evaluarse críticamente, como fenomenología descriptiva que invita al lector a observar cuidadosamente la propia experiencia, como texto espiritual que ofrece un camino de desarrollo a través del ejercicio disciplinado del pensamiento, como manifiesto cultural que aboga por valores específicos de individualidad y creatividad contra conformismo y autoritarismo. La continua relevancia de la filosofía de la libertad para los problemas contemporáneos se hace evidente cuando consideramos cómo los dilemas que Steiner abordó en 1894 siguen siendo urgentemente relevantes hoy, tal vez incluso más que en su propia época. En una era de neurociencia que pretende reducir todos los procesos mentales a una actividad cerebral determinista, la afirmación de Steiner de que el pensamiento es una actividad libre de la conciencia no reducible a procesos físicos ofrece una defensa filosófica rigurosa de la autonomía humana. En una era de relativismo moral donde muchos niegan la posibilidad de valores objetivos, el concepto de intuición moral de Steiner ofrece una base para una ética que evita tanto el absolutismo dogmático como el nihilismo relativista. En una era de tecnologías de manipulación conductual y propaganda sofisticada que amenazan la libertad individual a través del control sutil de los deseos y opiniones, la insistencia de Steiner en la autodeterminación consciente a través del libre pensamiento ofrece un camino de resistencia y preservación de la autonomía. En una era de ansiedad existencial y búsqueda de significado, en la que muchos se sienten perdidos en un cosmos aparentemente sin propósito, la visión de Steiner del ser humano como un participante activo en la evolución cósmica, a través del desarrollo de la libertad individual, ofrece una narrativa de significado que honra tanto la dignidad individual como la conexión con una mayor totalidad. La aplicación práctica de los principios de la filosofía de la libertad en la vida cotidiana requiere comprender que no se trata simplemente de una teoría que debe aceptarse intelectualmente, sino de un programa de desarrollo que debe vivirse progresivamente mediante un esfuerzo sostenido. Steiner no está diciendo que todos ya sean libres simplemente porque son humanos, sino que la libertad es un potencial que debe realizarse a través del trabajo consciente de transformación interior. Este trabajo tiene múltiples dimensiones. En primer lugar, requiere desarrollar la capacidad de observar con precisión tanto el mundo externo como los procesos internos del pensamiento, el sentimiento y la voluntad, aprendiendo a distinguir claramente entre percepción e interpretación, entre pensamiento y sentimiento, entre impulso y acción deliberada. En segundo lugar, requiere el cultivo de un pensamiento claro y disciplinado capaz de seguir complejas cadenas de razonamiento sin perder hilos, de tener en mente conceptos abstractos, sin el apoyo de imágenes concretas, de reconocer falacias e inconsistencias en los argumentos propios y ajenos. En tercer lugar, requiere el desarrollo de una fuerza de voluntad que pueda ejecutar decisiones conscientes incluso cuando los impulsos naturales o las presiones sociales empujan en una dirección diferente. En cuarto lugar, requiere cultivar una sensibilidad moral capaz de percibir matices de situaciones únicas y reconocer valores en conflicto que requieren un cuidadoso equilibrio. Quinto, requiere el coraje de asumir la responsabilidad total de las propias acciones sin disculparse por simplemente seguir órdenes u obedecer impulsos inevitables. Este es un programa ambicioso que pocos comprenden plenamente, pero Steiner argumentaría que el avance hacia la realización progresiva de la libertad es posible para cualquiera que esté dispuesto a hacer el esfuerzo necesario, y que cada paso hacia una mayor libertad aumenta la dignidad y el significado de la existencia humana. El concepto de monismo ético que Steiner desarrolla como una síntesis del dualismo entre espíritu y naturaleza ofrece una visión de la realidad donde no existe un conflicto fundamental entre las dimensiones física y espiritual de la existencia, sino una continuidad orgánica donde lo físico es una manifestación de lo espiritual y el trabajo espiritual a través de lo físico.
Esta visión evita tanto el materialismo reduccionista, que niega la realidad del espíritu, como el dualismo tradicional que coloca al espíritu y la materia en una oposición irreconciliable. Para Steiner, el pensamiento humano es el punto donde el espíritu toma conciencia de sí mismo en forma individual. Cuando pienso que no estoy simplemente procesando información mecánicamente, sino que estoy participando en la actividad del logos cósmico que crea y sostiene el universo. Esta participación es posible porque no soy una entidad separada del cosmos, sino que soy una parte orgánica de él, un microcosmos que refleja y contiene estructuras del macrocosmos en forma individual. La libertad, entonces, no es el escape de la naturaleza a un reino sobrenatural separado, sino la realización más plena de la naturaleza humana, que es precisamente la capacidad de autodeterminación consciente a través del pensamiento. Ser libre no significa violar las leyes naturales, sino actuar en armonía con leyes más profundas de naturaleza espiritual que incluyen, pero trascienden las leyes físicas. Así como un artista que domina completamente la técnica de la pintura se vuelve libre para crear obras originales, mientras que un artista principiante que carece de técnica permanece atrapado en una imitación torpe. Así, una persona que desarrolla plenamente sus capacidades de pensamiento y voluntad se vuelve libre para actuar creativamente en armonía con la realidad espiritual, como una persona que carece de desarrollo. Queda atrapado en una reacción mecánica a impulsos y circunstancias. Steiner reconoce abiertamente la influencia de pensadores anteriores en el desarrollo de la filosofía de la libertad, especialmente en los prefacios y apéndices, donde analiza la relación de sus ideas con una tradición filosófica más amplia. De Goethe heredó un método de cuidadosa observación fenomenológica que busca captar la esencia de los fenómenos, prestando atención a lo que se presenta directamente en la experiencia, en lugar de imponer teorías abstractas desde fuera. De Fichte destacó la autoactividad como fundamento del conocimiento y la realidad. De Hegel absorbió la comprensión de la dialéctica como movimiento del pensamiento a través de contradicciones hacia síntesis superiores. De Edward von Hartmann y otros filósofos contemporáneos aprendió formulaciones técnicas de los problemas epistemológicos y éticos que abordaba. Pero al mismo tiempo, Steiner insiste en que no se limita a combinar eclécticamente ideas de sus predecesores, sino que ofrece una solución original basada en su propia observación de los procesos de conocimiento y acción. Su relación con Kant es particularmente compleja y ambivalente. Respeta el rigor del análisis crítico de Kant, pero rechaza conclusiones clave sobre la imposibilidad de conocer las cosas en sí mismas y la necesidad de una moralidad basada en el deber y no en la inclinación. Donde Kant ve límites insuperables del conocimiento humano, Steiner solo ve límites de formas ordinarias de conciencia que pueden trascenderse mediante el desarrollo de capacidades superiores. Mientras que Kant ve la razón pura como capaz solo de legislar, pero no de percibir directamente la realidad, Steiner ve el pensamiento puro como el órgano de percepción de las realidades espirituales objetivas. Esta divergencia fundamental no es meramente técnica, sino que refleja puntos de vista completamente diferentes sobre la naturaleza y el potencial de la conciencia humana. La cuestión pedagógica de cómo enseñar o transmitir ideas de la filosofía de la libertad es particularmente delicada, porque el contenido esencial no es un conjunto de doctrinas que deben memorizarse, sino la capacidad de pensar de cierta manera que debe desarrollarse a través de la autopráctica. Steiner no puede simplemente decirle al lector cómo pensar libremente. Esto sería una contradicción performativa, porque seguir las instrucciones de otra persona sobre cómo pensar libremente no es pensar libremente, sino obedecer a la autoridad. En cambio, debe crear situaciones textuales donde se invite y provoque al lector a pensar por sí mismo, donde los argumentos se presenten no como conclusiones finales a aceptar, sino como puntos de partida para su propia investigación. El peculiar estilo de escritura de Steiner, donde las oraciones son a menudo largas y complejas, donde las mismas ideas se abordan desde múltiples ángulos a lo largo de capítulos sucesivos, donde se hacen y rehacen distinciones sutiles con ligeras variaciones, todo esto no es una confusión accidental, sino una estrategia pedagógica deliberada para obligar al lector a trabajar activamente, para comprender en lugar de recibir pasivamente información predigerida. La frustración que muchos lectores sienten con la densidad del texto es una señal de que la estrategia está funcionando. El pensamiento se está llevando más allá de su zona de confort, y es precisamente en este esfuerzo por ir más allá de la capacidad actual donde se produce el crecimiento. Estudiar filosofía de la libertad adecuadamente requiere lecturas múltiples donde cada pasaje del texto revela capas de significado que las lecturas anteriores han pasado por alto.
y requiere trabajo en grupo, donde la discusión con otras personas que están luchando con las mismas dificultades puede iluminar aspectos que el estudio solitario deja oscuros. El lugar de la filosofía de la libertad dentro de todo el corpus de trabajo de Steiner es fundamental y central, de modo que todos los trabajos posteriores sobre ciencia espiritual, cosmología, cristología, pedagogía, medicina, agricultura y las artes presuponen y desarrollan principios establecidos en este texto filosófico temprano. Cuando Steiner en trabajos posteriores describe la estructura del ser humano como compuesta de cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y yo, o describe la evolución cósmica a través de antiguas encarnaciones planetarias, o describe la naturaleza de Cristo como un ser solar único que se encarnó en Jesús de Nazaret, todas estas declaraciones que parecen dogmáticas y místicas se basan epistemológicamente en la teoría del conocimiento, desarrollada en la filosofía de la libertad, que establece la posibilidad de la percepción supersensible a través del pensamiento puro desarrollado. Sin un fundamento filosófico, la antroposofía sería simplemente otro sistema de ocultismo basado en revelaciones clarividentes no verificables. Con una base filosófica, se convierte en una ciencia espiritual donde las observaciones de realidades suprasensibles están fundamentadas metodológicamente y, en principio, verificables por cualquiera que desarrolle las capacidades perceptivas necesarias mediante un entrenamiento adecuado. Por eso Steiner siempre insistió en que los estudiantes serios de antroposofía deberían estudiar filosofía de la libertad cuidadosamente. No es simplemente un apéndice opcional, sino una base necesaria que hace que el resto del edificio sea inteligible y justificable. La dimensión política implícita en filosofía de la libertad, aunque no se desarrolla explícitamente en el texto, apunta hacia una sociedad organizada, de una manera que maximiza las posibilidades para el desarrollo de la libertad individual, en lugar de imponer la conformidad a través de la autoridad central. Steiner desarrollaría explícitamente estas implicaciones políticas en trabajos posteriores sobre la trimebración social, donde sostiene que una sociedad sana debería separar tres esferas de actividad: la vida cultural espiritual regida por la libertad, la vida jurídica política regida por la igualdad, la vida económica regida por la fraternidad, en lugar de subordinarlo todo al control estatal centralizado. Pero ya en la filosofía de la libertad, hay una crítica implícita a cualquier sistema que trate a los seres humanos como medios para fines colectivos, en lugar de reconocerlos como fines en sí mismos, con la dignidad de agentes libres capaces de autodeterminarse. Los totalitarismos, tanto de derecha como de izquierda, que someten al individuo completamente al Estado o al partido, son incompatibles con la visión de Steiner de la libertad como logro supremo de la naturaleza humana. Pero igualmente problemático desde la perspectiva de Steiner sería el liberalismo que concibe la libertad meramente negativamente, como la ausencia de interferencia externa, sin reconocer la necesidad del desarrollo positivo de capacidades internas que hacen posible la libertad real. La libertad genuina requiere tanto condiciones sociales externas que permitan la experimentación y la diversidad, como el desarrollo interno de capacidades de pensamiento claro y voluntades fuertes que permitan a una persona usar la libertad sabiamente en lugar de ser dominada por caprichos e impulsos. El futuro de filosofía de la libertad, como un texto vivo que continúa inspirando el pensamiento y la práctica en lugar de un mero artefacto histórico de interés únicamente académico, depende de generaciones sucesivas de lectores que estén dispuestos a hacer el esfuerzo de repensar los argumentos por sí mismos y aplicar principios a sus propias vidas. En una era de fragmentación de la atención a través de los medios digitales y de capacidades cada vez menores para la lectura profunda y el pensamiento sostenido, las exigencias que la filosofía de la libertad impone al lector, concentración prolongada, esfuerzo intelectual riguroso, voluntad de luchar a través de pasajes difíciles sin una gratificación inmediata, pueden parecer excesivas o imposibles, pero precisamente porque las capacidades que el texto requiere son las mismas que busca desarrollar, superarlo, a pesar de las dificultades, o debido a ellas, es un valioso ejercicio espiritual que fortalece precisamente lo que la cultura contemporánea está debilitando. El mensaje central sigue siendo radicalmente relevante, que los seres humanos no son simplemente productos de fuerzas naturales y sociales que los determinan por completo, sino que tienen el potencial para una libertad genuina que puede realizarse a través del desarrollo consciente de capacidades para pensar con claridad y actuar moralmente basadas en la intuición individual. Este mensaje es un antídoto tanto para la desesperación nihilista,
que ve la vida como sin sentido, como para el conformismo autoritario que subordina al individuo o al colectivo, ofreciendo en cambio una visión del desarrollo humano, como un viaje hacia la realización progresiva de la libertad a través del esfuerzo propio en cooperación con otros, que comparten la misma aspiración. La experiencia transformadora de trabajar profundamente con la filosofía de la libertad no radica simplemente en acumular conocimientos sobre la teoría filosófica de Steiner, sino en llevar a cabo en la propia conciencia el movimiento de libre pensamiento que el texto describe y fomenta. Cuando el lector puede realmente seguir argumentos sin aceptar conclusiones pasivamente, sino repensar activamente cada paso hasta que se vuelve completamente transparente, algo cambia fundamentalmente en relación con el pensamiento mismo. Lo que una vez fue un proceso mecánico inconsciente se convierte en una actividad consciente, donde se puede observar el pensamiento que emerge de las profundidades de la conciencia y se transforma en conceptos claros. Esta autoconciencia del pensamiento es una experiencia peculiar que Steiner considera crucial para el desarrollo espiritual porque es el punto donde la conciencia ordinaria comienza a trascender sus propias limitaciones y tomar conciencia de la dimensión espiritual de la propia naturaleza. No es una vaga experiencia mística de unión con la divinidad, sino una experiencia precisa y sobria de reconocer el pensamiento como una actividad que no puede reducirse a procesos físicos cerebrales o asociaciones psicológicas mecánicas, sino que es participación en una realidad espiritual objetiva de ideas. A partir de esta experiencia fundamental, se abre el camino para futuros desarrollos de las capacidades suprasensibles que describe la antroposofía: imaginación, inspiración, intuición. Pero estos desarrollos posteriores tienen sus raíces firmemente en la disciplina del pensamiento claro, que la filosofía de la libertad establece como fundamento indispensable. El peligro de buscar experiencias espirituales extraordinarias sin desarrollar primero la capacidad de pensamiento riguroso es que uno fácilmente confunde la fantasía subjetiva con la percepción objetiva, la ilusión con la realidad, el deseo con la intuición. Steiner vio el pensamiento claro como un antídoto necesario contra las tendencias místicas de autoengaño y como una base segura sobre la cual se puede construir un edificio de conocimiento espiritual auténtico. Leer Filosofía de la Libertad como una invitación existencial a la transformación de la vida y no simplemente como un tratado teórico para la contemplación académica es clave para captar todo el significado de la obra. Steiner no se limita a ofrecer una teoría interesante sobre la naturaleza de la libertad que podemos aceptar o rechazar intelectualmente, mientras vivimos vidas esencialmente sin cambios. Él está pidiendo una revolución interior en la que reconozcamos el potencial de libertad genuina que tenemos y nos comprometamos a realizarla a través del trabajo de desarrollo disciplinado. Esta es la razón por la que la filosofía de la libertad ha tenido y continúa teniendo un impacto transformador en las vidas de los lectores que realmente se involucran profundamente con ella, no porque memoricen sus doctrinas, sino porque experimentan en sí mismos el despertar de las capacidades para el libre pensamiento y la acción moral que el texto describe y cultiva. Las biografías de muchos antropósofos dedicados muestran un patrón similar. Encuentro inicial con la filosofía de la libertad, a menudo en la juventud. Lucha prolongada para comprender argumentos densos, momento eventual de avance en el que todo se ilumina, y posterior compromiso de por vida para llevar los principios a la práctica a través de la educación, la medicina, la agricultura o las artes. Esta es una marca de texto genuinamente filosófico en el sentido socrático original. No simplemente un sistema de ideas, sino un camino de transformación que invita al practicante a examinar la vida y realizar el potencial más elevado de la naturaleza humana.